Bienvenidos a Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Nexo es un espacio donde exploramos las conexiones entre la teología y la vida cotidiana, buscando cómo verdades profundas pueden guiar nuestros pasos. Bienvenidos a Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Soy Meche, voy a ser su anfitriona del día de hoy. Estamos con Angie James, que ya estuvo con nosotros en episodios anteriores y estuvo hablando de un tema muy especial, de la consejería bíblica. Bienvenida, Angie. Muchas gracias, Meche. Lindo estar contigo. Igualmente, es una bendición poder estar juntas para continuar, en realidad, un poco con la línea de los episodios que estuviste con Dave, pero también enfocándonos en algo específico, ¿no? Y es este eje ministerial que se va a abrir el año 2026. Y bueno, hablando de eso, sabemos que ya te has presentado, pero si podés presentarte nuevamente para los que estén escuchando este episodio por primera vez. Sí, claro. Y después sí, vuelven al episodio 1. Perfecto, sí, mi nombre es Angie James. Con mi esposo servimos aquí en Uruguay hace 9 años. Tenemos el privilegio de haber podido plantar una iglesia hace 6 años. Y bueno, mi formación tiene que ver con medicina. Después tuve que dejar el campo de la medicina para poder apoyar un poco el ministerio de mi esposo. Pero bueno, viendo las necesidades que han estado surgiendo en el servir el ministerio, Dios ha puesto esa convicción en mi corazón y ese deseo de crecer en mi entendimiento de lo que era la consejería bíblica, que interesantemente tiene mucho que ver también con medicina en algunos aspectos, así que para mí ha sido algo que me encantó y ahí empecé como a estudiarla y algo también que tengo el deseo de como capacitar o ayudar por lo menos a que la iglesia crezca en su entendimiento de lo que es y de cómo se aplica, ¿no? Así que es un poco de nosotros. Qué interesante esto que contás también de, bueno, esa conjunción de eso que ya venía en vos, pero también lo que fuiste aprendiendo sobre consejería y el poder compartirlo, ¿no? Sí. Y hablando de poder compartirlo, bueno, ¿cómo va a ser esto del eje ministerial nuevo que vamos a tener en el seminario bíblico? Sí, creo que va a ser interesante porque obviamente es nuevo, así que es algo que si bien lo estamos planeando y pensando, también va a ser algo que vamos a ir aprendiendo y desarrollando. Lo que queremos hacer es tener un eje que sea presencial, que sea una vez por semana. Vamos a tener 5 materias que creemos que son como las más importantes o relevantes para lo que vamos a ofrecer. El formato va a ser interactivo en parte de la clase. Me encantaría tener toda una parte teórica y después ver cómo se aplica en el día a día, que es parte de lo que es la consejería. Y bueno, el crecer juntos, ¿no? Como en todas las materias, es precioso pensar que uno puede dar, pero también recibir mucho de los demás, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y qué interesante y qué bueno esto, ¿no? Y atentos también a que esto que dijiste de que va a ser presencial. Sí. Así que eso también es algo diferente a lo que vienen siendo los ejes en este último tiempo. Sí, y creo que es importante ser presencial en esta materia en específico por todo lo que requiere aprender, las preguntas que pueden surgir, que se tienen que responder capaz en el momento, pero también porque a veces son temas sensibles, que hay personas que quieren compartir ciertas cosas y no quieres que estén grabadas o no quieres hablarlas en un público grande. Entonces me parece que en ese sentido es como importante también poder hacer algo presencial donde la gente se sienta más a gusto y sea un ambiente más confiable, ¿no? Y para algo que es tan cara a cara, el hecho de que sea presencial también ayuda, no tiene mucho que ver con... Exactamente, sí. El saber interactuar con las personas, ¿no? Exacto. Contanos un poco cómo llegaste a aceptar este desafío, ¿no? Para ir haciendo un poco la historia de cómo surge este eje nuevo que nos entusiasma tanto poder presentar. Bueno, ¿Cómo llega Angie a aceptar el desarrollo de esta propuesta? Sí, creo que en realidad cuando yo arranqué el ministerio con mi esposo, sentía que había una gran falta de entrenamiento en mí para poder responder a las necesidades de las personas con las que las personas venían a nosotros, a la iglesia, ¿no? Si bien uno a veces tiene un entendimiento de la palabra,
a veces no entiendes bien cómo aplicarlo, qué decir, cuáles son las preguntas realmente para poder entender el corazón de la otra persona. Y yo siento que veníamos con una muy fuerte base y aún así me sentía muy desafiada en saber cómo responder a las necesidades. Entonces, de ahí surge mi necesidad de aprender y crecer en esto. Pero después también empieza a surgir eso de ver que no todas las iglesias tienen esa capacitación para servir a las personas. Creo que una de las cosas más grandes que para mí ha sido impactante en mi tiempo en Uruguay ha sido pensar, cuando nosotros vinimos acá, una de las cosas que yo decía es, bueno, ¿cuál es la puerta de entrada a las personas? ¿No? Porque el uruguayo le va bien, lamentablemente, como dicen, ¿no? Y a veces es difícil saber cuál es la puerta de entrada a la vida de personas que piensan que todo está bien. Uh-huh. Y últimamente veo que realmente la puerta que Dios en una forma está abriendo para la iglesia es todo el tema del sufrimiento y la salud mental, ¿no? Y al ver esa puerta, pienso que estamos llamados a responder, pero no siempre estamos equipados. Entonces, el ver que para mí ha cambiado mi forma de servir a las personas, de amar a las personas, de ver mi ministerio, el entender un poco más lo que es la consejería bíblica y ver esta oportunidad de quizás ayudar a capacitar a otras personas a responder a esas mismas necesidades, en lugar de huir de esas necesidades, ha sido como una cosa que me empuja a aceptar el desafío, ¿no? De decir, bueno, si en algo, Señor, he podido recibir yo y veo el impacto que ha tenido en mi vida y en mi ministerio y lo podemos ofrecer, ¿por qué no? ¿No? Y creo que una de las estadísticas más tremendas para mí fue el escuchar a veces, una estadística acerca de las mujeres que son abusadas en matrimonios y decir que el 74% de las mujeres que ha vivido un matrimonio abusivo, lo que sea, te diría que iría a la iglesia a buscar ayuda. Pero después de haber ido a la iglesia, solamente el 4% volvería. Entonces, darnos cuenta de que hay un gran déficit en la iglesia, creo que es lo que me empuja a mí a decir, bueno, si en algo puedo contribuir, quiero hacerlo, ¿no? No va a ser perfectamente, pero bueno, es un granito de arena dentro de una gran necesidad que existe, ¿no? Bueno, y escuchándote, ¿no? Qué importante es estar atentos a estas cosas que uno puede verlas como números o como estadísticas, pero que son personas atrás. Totalmente. Entonces, dejar que esto nos impacte y que nos mueva a la acción. Y esta es una de las formas también en la que podemos ser movidos a actuar. Uh-huh. Porque capacitarnos, en definitiva, es el primer paso para actuar. Uh-huh. Por esto que decías, ¿no? De no huir, tampoco hacerlo a la ligera. Uh-huh. Entonces, como poder realmente dar ese paso de decir, bueno, voy a capacitarme, voy a ver de qué se trata esto. Uh-huh. Entonces, me decías que van a ser 5 materias. Uh-huh. ¿En cuánto tiempo va a durar este eje? ¿Cómo va a ser un poco la organización? Sí, bien. Por lo que vamos organizando hasta ahora, es un eje que dura 1 año. Uh-huh. Las materias tienen una temática de más o menos 7 a 8 temas, dependiendo del bimestre. Las materias que vamos a tocar son, por ejemplo, la introducción a la consejería bíblica. Ahí vamos a ver 7, 8 temas acerca de todo lo que tenga que ver con la historia de la consejería bíblica, los fundamentos, los componentes, cuál es el propósito y el lugar de las escrituras dentro de la consejería bíblica. También tenemos otra materia que va a tratar con la antropología aplicada a la consejería bíblica, porque necesitamos aprender a entender a las personas a la luz de las escrituras, ¿no? Y poder interpretarlas a la luz de la Biblia también. Después tenemos otra materia que va a hablar acerca de la dinámica del corazón, cómo se produce el cambio, ¿no? Que a veces es muy distinto de lo que vemos afuera, ¿no? El cambio lo vemos como algo de comportamiento y algo externo, cuando entendemos que la palabra dice que es un cambio de corazón lo que debemos buscar. Después, otra materia que se enfoque específicamente en cómo caminar con personas que están sufriendo, a cómo ayudamos a otros a cambiar, ¿no? Cómo somos instrumentos en manos de Dios para la vida de otra gente. Y por último, ¿cuáles son los problemas más comunes en la consejería? Sé que no vamos a abordar todos los problemas, pero sí lo que normalmente o comúnmente se ve, ¿no? Problemas de ansiedad, de depresión, hoy en día el trauma, que es un tema que está creciendo, la ira, los conflictos, el miedo, temas que vamos a poder tocar en el eje y que creo que por lo menos nos van a dar un entendimiento general
de lo que se puede tratar, caminar con otras personas y, bueno, cómo Dios quiere trabajar en nuestras vidas también personalmente, ¿no? Entonces, sé que un poco lo fuiste mencionando, pero también para concretar, para los que nos están escuchando, ¿para quiénes está dirigido este eje? Es buena la pregunta. Pienso que en realidad es para todo creyente que quiera ser parte de la misión de Dios, ¿no? Cuando hablaba con Dave, le hablaba a él de la importancia del ministerio personal de la palabra, ¿no? De cómo Jesús, él iba y hablaba a multitudes y luego pasaba tiempo personalmente con diferentes personas y aplicaba la palabra diferentemente a la vida de cada una de esas personas de acuerdo a lo que estaban atravesando, ¿no? Entonces, como creyentes, inevitablemente, si somos parte de una iglesia local y estamos caminando en una comunidad de creyentes, estamos caminando con otros creyentes que están pasando por sufrimientos y alegrías, con creyentes que a veces están desanimados, que a veces necesitamos exhortar, con los que a veces necesitamos ser pacientes y no siempre estamos capacitados para saber cómo hacerlo de una forma que muestre discernimiento, sabiduría, amor y realmente las herramientas que se necesitan para el momento. Entonces creo que cualquier persona que sea discípulo y que quiere caminar con discípulos debería mostrar un interés en crecer y capacitarse para poder caminar sabiamente con otros creyentes, ¿no? Y no creyentes también, como decía, para mí es una puerta de entrada para el evangelio tremenda. Es decir, que la aplicación va mucho más allá de las puertas de una iglesia, ¿no? Si bien, por supuesto, que tiene su aplicación ahí. Seguramente. Pero, bueno, esto va un poco también para reflexionar. De repente, si alguien se pregunta, me gusta lo que estoy escuchando de Angie, pero yo no soy pastor, no sirvo en la iglesia, cosas así, pero en realidad también va dirigido a ellos, entonces. Sí, o sea, cuando uno ve la Biblia, es interesante que en diferentes pasajes, ¿no? Pienso en 3 pasajes en específico, ¿no? Uno en Efesios 4, 12 y 13, dice que el propósito era capacitar a los santos para la obra del ministerio, ¿no? El propósito no era que los apóstoles hagan la obra del ministerio completamente ellos, ¿no? Eran, al final de cuentas, 12 personas que no podían cubrir un mundo, ¿no? Y lo que estaban llamados a hacer era capacitar a los santos para que hagan ministerio. Después tienes pasajes como Romanos 15, 14, que dicen: en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo también estoy convencida de que ustedes están llenos de bondad y de todo conocimiento y son capaces de amonestarse los unos a los otros, ¿no? Y de ahí Colosenses, que dice: a él proclamamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con sabiduría para poder presentarlos perfectos delante de Cristo, ¿no? Entonces, constantemente vemos a lo largo de la Biblia que la iglesia, cada creyente que compone la iglesia tiene ese rol en la vida de otros creyentes de amonestar, de exhortar, de animar, ¿no? Y tenemos que estar creciendo. Entonces, capaz que no nos sentimos llamados o capacitados para eso, pero parte del aprender y de participar en esto es poder responder a ese llamado que la palabra nos hace a todos nosotros de ser equipados para responder al ministerio que Dios ha puesto en nuestros lugares, ¿no? Al final creo que es algo común el hecho de repente involucrarnos con alguien y ver que tiene alguna inquietud o algún problema y estar en ese momento de cómo responder a esto responsable y sabiamente, ¿no? Tal. Entonces, qué bueno poder equiparnos en esa área. Esto me lleva a la siguiente pregunta, que es un poco doble. ¿Qué es y qué no es este eje, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito y cuál no es el propósito? Claro, perfecto. No, bueno, ¿qué es? Diría yo, otra vez, volviendo a Efesios, que es un eje que va a buscar capacitar a las personas para poder responder a las necesidades alrededor de ellos, ¿no? Para poder, con sabiduría y discernimiento, saber cómo responder a un hermano que sufre, a un hermano que peca, a un hermano indisciplinado, a un hermano inmaduro, de distintas formas, y aplicar la palabra de Dios a cada una de esas necesidades correctamente. Eso es lo que estamos buscando hacer. Lo que no es una maestría en consejería bíblica, ¿no? La gente que se gradúe de este eje no va a graduarse consejero bíblico, ¿no? Creo que está bueno reconocer que va a haber cosas en las que nosotros estamos limitados y no vamos a poder responder después de haber respondido esto, pero
el 80% de las conversaciones que nosotros tenemos en nuestras iglesias, en los que estamos siendo aconsejados y estamos aconsejando, no son cosas grandes, ¿no? A veces son conflictos personales donde necesitamos ayudar a otra persona a poder ver las cosas a través de Cristo, a través de la Biblia. Son quizás sufrimientos o desánimos del día a día. Entonces creo que nos va a capacitar para poder responder a ese 80 o 70% de las necesidades que hay, pero bueno, va a tener esas limitaciones de entender de que, bueno, no somos consejeros bíblicos, no hemos hecho una maestría y hay mucho más para capacitarse, pero por lo menos estoy comenzando por un lugar y si veo que el Señor me está llamando hacia eso, bueno, seguramente vamos a poder apuntarlos a otros lugares donde puedan continuar estudiando y creciendo en esa área, ¿no? Así que este primer paso del que hablábamos, evidentemente no es algo en lo que se va a profesionalizar la persona en este principio, pero es un buen principio. Sí, ese creer. Cuando hablaba con Dave, le comentaba que en realidad se hizo un estudio más o menos en 1990 o por ahí, acerca de la efectividad de los profesionales pagados caminando con personas que estaban sufriendo versus la gente común y corriente en una iglesia, digamos, que mostraba interés genuino en caminar con estas personas. Y se probó que en realidad estas amigos y amigas comunes y corrientes a veces eran más efectivos que un profesional pagado, ¿no? Y a veces nos preguntamos por qué. Y en realidad es porque el amigo, el hermano, comparte la vida con uno, ¿no? El profesional pagado está 1 hora a la semana y listo. Y después se olvida de quién eres, ¿no? El amigo está ahí en los momentos buenos y malos, en las alegrías, en las tristezas, para llevarte una comida, para mostrarte interés, para ayudarte a cocinar, para sentarse a tu lado cuando no puedes. Entonces, a veces simplemente ese ministerio de la presencia de uno hace una diferencia tremenda en la vida de las personas, ¿no? Entonces, creo que es solamente el ser motivados a amar correctamente a las personas que nos puede llevar a ser muy efectivos en las manos de un Dios que puede realmente sacar agua de una piedra, ¿no? Sí, hacer todo lo que nos podamos imaginar y lo que no. Exactamente, sí. Sí, y bueno, yo escuchándote también me acordaba de, bueno, algunos otros episodios del podcast en los que hemos hablado justamente de caminar con otros de distintas maneras. Y ahora vos hablás de, bueno, el que te puede, no sé, ayudar a cocinar o cosas tan cotidianas, tan algo que es naturalizado, pero que forma parte del vivir diario y del ser hermanos y del ser iglesia, la hospitalidad también. Entonces, qué bueno que es también parar y reflexionar sobre eso. Y creo que es una gran oportunidad este eje para poder parar y reflexionar, ¿no? Lo que estamos haciendo, lo que podemos hacer y bueno, poder ponernos esto que decías en las manos de este Dios que bueno, que todo lo puede y, y caminar ese primer paso. Ahora, una pregunta un poco más abierta, ¿no? ¿Cuál es tu sueño con este eje? ¿Qué es lo que soñás para este eje particularmente? Sí, yo algo que realmente quisiera, como decía en un principio, es que la iglesia tenga el deseo de capacitarse para aprender a ver a las personas realmente, ¿no? De poder ver las necesidades que hay, de poder amarlas correctamente, de no simplemente abrir la boca para tirar un versículo bíblico que al final puede acabar haciendo mucho más daño de lo que puede bendecir. Que la iglesia realmente busque ser ese lugar empático, ese lugar donde la gente llega y se siente a salvo, ¿no? Donde puedo hablar y me entienden. Creo que es un sueño que tengo. Creo que es que la iglesia sea ese faro que apunte a Cristo constantemente, en el que las personas se sientan seguras y no un lugar donde yo vaya y recuerde dolor porque las personas no me entendieron, recuerde juicio porque me juzgaron en medio de mis pruebas o mis sufrimientos, que recuerde una falta de empatía, ¿no? Creo que la iglesia se puede hacer mucho más relevante de lo que es hoy en día, respondiendo a las necesidades que en realidad el mundo no está pudiendo responder, ¿no? Porque vemos cada vez más problemas de salud mental y muchas más quejas de que necesitamos programas de salud mental, pero lo que la gente realmente necesita es comunidad, ¿no? La gente lo que realmente necesita es salir de esa soledad, ver que hay personas que están interesados genuinamente en ellos y que están dispuestos a caminar con ellos y que venga lo que venga, no los van a, ¿no? Dejar a un lado. Entonces,
realmente sueño con eso, con que la iglesia se quiera capacitar para salir de ese lugar de confort y pueda aprender a amar a las personas como Cristo nos amó, ¿no? Que es exactamente lo que Él hizo. Él dejó su comodidad y vino aquí en búsqueda de personas que le habían dado la espalda, ¿no? Personas complicadas, personas pecadoras, personas con problemas. Y Él dejó todo atrás para venir a buscarnos. Y creo que sería lindo que como iglesia podamos salir a veces incluso de nuestra comodidad o nuestras cuatro paredes para ir a responder a las necesidades de personas que hoy en día están desesperadamente buscando soluciones en lugares equivocados, cuando nosotros tenemos la solución, ¿no? Realmente a la persona que es la solución, que es Cristo, ¿no? Sin duda, porque además cuanto más esa comunidad se vuelve extraordinaria y relevante cuando tiene a Dios en medio, ¿no? Y esto de, bueno, tener la persona que es la solución, eso es como muy impactante y resume mucho de lo que estuvimos hablando también, ¿no? Entonces, bueno, gracias por compartirnos tu sueño para este eje y bueno, también esperamos que los que están escuchando también se sumen a ser parte de esto, de este sueño, que bueno, que como decíamos, va a ser un eje con la duración de 1 año, 5 materias bimestrales, va a ser presencial, y bueno, realmente esperamos ver sus nombres inscriptos y tomar este paso, porque creemos que realmente va a ser de gran bendición. Y un poco lo hablabas, pero ¿cómo pensás que puede ser un impacto tanto positivo como negativo, pero profundizar un poquito ahí de la formación, ¿no? En consejería, el tenerla, pero también el no tenerla? Esto que decías, ¿no? De repente todos queremos aconsejar bien a alguien. Obviamente las intenciones no siempre son el problema, porque nadie va a venir a decir, no, yo quiero decirle lo que le vaya a hacer mal. Claro, sí. Pero en ese momento de muchas veces de desesperación, que llega alguien y de repente, y bueno, cuando alguien le responde de repente algo que, no sé, un versículo que, como decías, puede hacer más daño a veces que solucionar algo. Entonces, ¿cómo funciona eso? Una de las cosas que para mí ha sido fundamental cuando empecé a estudiar, la primera materia que tomé, me acuerdo que tenía que ver con el cambio, como las dinámicas del cambio de corazón, y el enfoque completo de la materia era en mí. Y a veces nosotros queremos partir del cómo ayudo al otro, pero nosotros primero tenemos que entender cómo funciona el corazón, y el corazón más cercano que tenemos es el nuestro, ¿no? Sin duda. Entonces, muchas de las preguntas o de los trabajos que hacíamos tenían que ver con pecados con los que estamos luchando ahora. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿De dónde vienen estas cosas? ¿A quién estoy sirviendo? ¿No? Y bueno, aprender a ver tu propio corazón. Así que en un sentido, empieza con tu propia santificación, ¿no? Yo puedo decir que hoy en día hay ciertas luchas que yo tengo en mi vida que las vivo totalmente distinto porque me evalúo totalmente distinto, ¿no? Entonces parte de uno. Cuando uno empieza a entender cómo funciona uno, entonces también es mucho más útil para ser usado por Dios en la vida de otros, ¿no? Creo que no en tener un entendimiento, en primer lugar, de quién es una persona a la luz de lo que dice la palabra, ¿no? Cómo funcionan los deseos, los corazones. Entender que el pecado en realidad es una manifestación externa de un deseo interno, ¿no? Que lo que tiene que cambiar no es la conducta, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Alguien viene con un tema de ansiedad y tú le dices, bueno, por nada estéis afanados, ¿no? Y bueno, te estás enfocando en lo de afuera, sin haberle preguntado, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué tu corazón está desanimado? ¿Por qué estás afanado? Para tratar de entender de dónde viene esa persona y poder ir a la raíz del problema y no simplemente a que modifique una conducta. Claro, porque también lo que hablabas hoy un poco más temprano en el episodio era de, bueno, acompañar, caminar. O sea, es un proceso. Totalmente. Obviamente no es que uno le va a decir una palabra a una persona y como si fuese por magia va a cambiar, porque no funciona de esa forma. No, porque para nosotros mismos ver nuestro corazón o entenderlo es un proceso de muchas preguntas, ¿no? Entonces, el entender que una persona primeramente viene a ti, o si tú la ves sufriendo, ya sea por un sufrimiento externo o un pecado, la persona está sufriendo, ¿no? Puede ser
por su culpa o no su culpa, pero hay un sufrimiento. Entonces, lo primero que esta persona necesita es empatía, ¿no? Si yo voy desde una posición de superioridad a decirle qué hacer sin primero tratarla de entender, sin tratar de escucharla y todo eso, ya perdí la batalla. Esta persona no me va a escuchar, no voy a ser un referente, ¿no? Entonces, creo que el no hacerlo a veces puede hacernos instrumentos inútiles, porque queremos con las mejores intenciones, como tú decías, quizás ayudar, pero no estamos sabiendo cómo llegar al problema concreto, ¿no? Y cuando yo le digo a una persona ansiosa simplemente que deje de estar ansioso y que presente con súplicas y ruegos, con acciones de gracias al Señor sus peticiones, y no le digo nada más, es como cuando en Santiago dice, ¿no? Que tú le digas, veas a tu hermano desnudo y le diga, y bueno, voy a orar y me voy y no hago nada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces creo que la consejería lo que tiene, o por lo menos lo que vamos a tratar de aprender en este año, es aprender a primero mirar con empatía a las personas y en segundo lugar a caminar al lado de esa persona a través de ese proceso que yo no lo puedo producir en su vida, que soy un instrumento quizás en manos de Dios para hacer las preguntas, tratar de sacar a la luz las motivaciones y todo eso, pero el cambio no lo produzco yo, ¿no? Es algo que solamente Dios puede hacer. Pero creo que es eso, estar comprometidos con caminar en ese proceso de santificación en la vida del otro, motivado por el amor realmente a mi hermano o hermana y empoderado en un sentido por el Espíritu Santo, ¿no? Entendiendo que la obra al final no es mía, ¿no? Sin duda. Y también, bueno, ahora escuchaba esto que decías de repente decirle algo a alguien y pensar que, bueno, eso lo va a solucionar, tampoco es la forma en que a uno le sirve que se le acerquen cuando por algún motivo uno está mal o en sufrimiento o con desánimo, bueno. Pero es verdad que muchas veces esto se replica, ¿no? Si esa fue la forma en que lo atravesó uno, entonces ya es como que, bueno, entonces está bien, es normal y está bien, haré lo mismo. Exacto, sí. Pero lo que podemos hacer es aprender una nueva manera, ¿no? Para que después nosotros podamos consolar a otros con el consuelo que hemos sido consolados, como dice la palabra, ¿no? Realmente con eso que vemos que ha funcionado y que ha traído un cambio duradero en nuestras vidas, no temporal, superficial, no solamente de conducta, sino al nivel de los deseos del corazón. Realmente, cuando yo he podido vivir eso entonces yo puedo ir y consolar a otros con esa misma paciencia, con ese mismo deseo, con ese mismo fin, ¿no? Entonces creo que es como importante por eso, ¿no? No hacerlo quizás nos lleva a no tener las herramientas que Dios puede haber puesto a nuestra disposición para ser realmente útiles en sus manos y llevar ese fruto que quiere que llevamos en medio de la comunidad en la que nos ha puesto, ¿no? Y en ese sentido también esto de no conformarnos de alguna manera, entre comillas, con ese cambio externo, ese cambio de comportamiento, porque muchas veces pareciera que es lo que, bueno, ya cambió porque lo que veo es diferente. Sí. Pero lo cierto es que no quiere decir que se haya producido ese cambio, como en nosotros no querría decir lo mismo, porque al fin y al cabo el cambio, como vos decías, es mucho más profundo, mucho más interno y requiere acompañamiento. Tal cual. Y no nos olvidemos que al Señor no se fija lo externo, dice la palabra, ¿no? Sino que Él ve el corazón. Él conoce las intenciones, ¿no? De nuestro corazón, de nuestros pensamientos, lo que amamos, ¿no? Todo el nivel de deseos y por eso también el deseo de nosotros de transformación, tanto en nuestras vidas como en la vida de otros, tiene que ir más allá de un simple comportamiento externo. Realmente queremos corazones que desde lo más básico de sus deseos estén anhelando a Cristo, glorificarlo a Él y caminar en santidad, ¿no? Y eso solamente puede pasar en un proceso, solamente puede pasar con la ayuda del Espíritu Santo, sometiéndonos a la palabra de Dios y bueno, con la ayuda de otros creyentes que también son un medio que Dios usa para nuestra santificación, ¿no? ¿Qué le dirías, Angie, a alguien que nos está escuchando y bueno, está pensando, le está llegando de alguna manera esto que está escuchando y está dudando de si estudiar, si anotarse? Bueno, ¿qué le dirías a esa persona? Que si quizás el mayor impedimento es no saber si va a ser útil para la vida de otros, parte de su motivación puede ser crecer
él mismo o ella misma en su santificación, poder entender su corazón, poder entender sus luchas, poder entender sus deseos, poder entender cómo el Señor puede transformar su vida desde adentro hacia afuera, ¿no? A veces no nos vemos inútiles para poder trabajar en otros, ¿no? Pero como decía, el proceso empieza en uno. Así que si en tu vida hay un deseo de crecer en santidad, si en tu vida hay un deseo de poder ser transformado realmente a la imagen de Cristo, que es la meta última de todo creyente, y glorificarle, entonces creo que es una carrera o como un eje ministerial que te va a ayudar a entender mejor tu propio corazón, ¿no? Y de ahí lo que el Señor quiere hacer, lo dejamos en sus manos, En ¿no? sus manos. Bueno, y qué mejores manos. Así que realmente esperamos que esta presentación de este nuevo eje ministerial les esté entusiasmando tanto como a nosotros en el Seminario Bíblico, el poder seguir aprendiendo juntos, como siempre decimos, y también seguir sirviendo a la comunidad, a las iglesias y a las personas, de manera que puedan seguir equipándose, ¿no? Esto que hablábamos con Angie hoy. Así que, bueno, esperamos que también se animen a inscribirse a este eje, que volvemos a repetir, va a ser un eje ministerial de 1 año, de 5 materias bimestrales, que va a ser presencial. Así que, bueno, los esperamos verlos por acá muy pronto, ya entre nosotros en las instalaciones del Seminario Bíblico. Saben que siempre pueden contactarse con nosotros y con mucho gusto les vamos a estar sirviendo para que puedan realmente dar este paso y empezar a formarse en este tema tan relevante, tan profundo y tan importante. Muchas gracias, Angie, por tu trabajo y por todo lo que nos estuviste comentando en esta serie de episodios. Sí, no, mucho gusto y realmente animada de ver lo que Dios va a hacer en la vida de cada persona que se inscriba y después a través de ellos en sus iglesias y realmente, ¿por qué no?, en Uruguay, ¿no? Respondiendo a las necesidades que hoy se ven tan grandes, esa falta de esperanza y nosotros podemos llevar esa esperanza realmente, ¿no? Claro, porque además es algo que nosotros pensamos, bueno, 1 año, ¿no? El eje, y obviamente uno puede ver lo que va pasando y cómo va transformándose la vida de las personas que vienen, pero después a través de esas personas se multiplica. Entonces, gracias a Dios por eso y gracias, Angie, por todo. A los oyentes esperamos verlos pronto por acá y les invitamos a seguirnos escuchando. Gracias por todo. Dios les bendiga. Chao. Gracias por escuchar Nexo. Puedes seguirnos, dejar una calificación o compartir el podcast con un amigo. Escúchanos en Spotify y conoce más sobre el seminario en Instagram, Facebook o nuestro sitio web, seminariobíblico.com.